Bueno, pues ya estamos de vuelta y le agradezco mucho que continúe con nosotros y como le decía antes de ir al corte, bueno, pues hoy es jueves, está el licenciado Eleodoro Juárez con nosotros y pues siempre con él tratamos temas de interés local, estatal y nacional y en esta ocasión pues vamos a tocar el tema, vamos a platicar sobre el tema de la elección de Rosario Ibarra al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y este tema lo traemos el día de hoy porque pues, el secretario general de gobierno del estado de Chihuahua, el señor Fernando Mesta, pues hizo declaraciones el día de hoy muy interesantes en el sentido de que emite un posicionamiento a nombre del gobierno del estado en el cual pues hace saber a la opinión pública que el gobierno del estado pues no va a acatar las recomendaciones que en su momento pudieran emitir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el Estado de Chihuahua. Y por otro lado, pues el Ombudsman estatal, también el señor Néstor Armendáriz, pues dice, vamos a trabajar con ella, pero pues es electa a través de un proceso irregular. Así que pues ya hay de ahí dos posiciones interesantes, además pues también del gobierno del Estado de Chihuahua y otros gobernadores del país, todos de Acción Nacional, no reconocen a Rosario Ibarra como la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y pues qué mejor ocasión que el día de hoy, que esté aquí con nosotros el licenciado Eleodoro Juárez, porque pues hay que recordar que además de presidente municipal de Cuauhtémoc, de esta región tan bonita, tan importante del estado de Chihuahua, pues el licenciado Eleodoro Juárez González también fue presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y pues viene como anillo al dedo. Licenciado, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios, Hugo. Pues es un tema interesante en el cual usted puede tener bastante conocimiento sobre esto. Y la pregunta es aquí, bueno, ¿por qué es irregular el nombramiento de Rosario Ibarra? Llega en medio de polémicas, llega en medio de protestas. Vimos cómo obtuvo pues el nombramiento allá en San Lázaro con un escándalo mayúsculo. Vimos al senador Gustavo Madero también pues tratar de impedir este nombramiento de Rosario Ibarra. Ricardo Monreal, que en su momento dijo, bueno, está bien, para que no haya dudas, vamos a reponer el procedimiento, vamos a ir otra vez a la votación, cosa que no ocurrió y pues esto encendió los ánimos de los legisladores allá en San Lázaro. Y bueno, pues hoy, lo que decía hace unos momentos, un bloque pues de varios gobernadores panistas, creo que algo así como 7 gobernadores panistas, pues no reconocen a Rosario Ibarra. ¿Qué lectura le da usted a este tema, licenciado Juárez? Dice un dicho muy antiguo, si la fuente nace turbia, no irán claros los arroyos. Este es el problema es de origen. Hemos visto ya de unos años para acá un desprecio muy fuerte en contra de la Constitución, en contra de los principios fundamentales de la Constitución. Ahorita la tienen en menor aprecio que un simple reglamento o una decisión política de nuestros gobernantes. Este es el problema de origen, no hay respeto por la Constitución. Algunos dicen, bueno, su designación fue ilegal. ¿Por qué? Bueno, porque no cumplía con los extremos de la ley de la Comisión de Derechos Humanos y no cumplía con lo que establece la Constitución para su nombramiento. ¿Qué establece la Constitución? ¿Cuáles son esos normas o requisitos que tiene que cumplir? Bueno, son varios. Primero, uno, el más importante, es que debe ser designada, votada por las 2/3 partes de los miembros presentes del Senado, no de las 2/3 partes de los que votaron, sino de los miembros presentes del Senado deben de votar a favor. Ahí si hay abstenciones o todo eso, pues no cumple con las 2/3 partes. Me parece que le faltaron 2 o 4 votos. Por otro lado, hubo chanchulla, hubo 2 votos ahí que están perdidos, o sea, fraudulentamente lo hicieron. Y entonces no cumplía con el porcentaje de votos que necesitaba. Y los demás senadores, los de oposición, pues se dieron cuenta de esto, pues claro que respingaron, se enojaron, hicieron, bueno, sus posicionamientos, pero la mayoría del Senado y los que lo aprobaron junto con Morena, pues dijeron, haiga sido como haiga sido,
ya votamos, ella se queda. Después Monreal dijo que iban a reponer el procedimiento, hubiera sido bueno que lo hubieran repuesto, pero tampoco se hicieron. Eso es el requisito para mí fundamental con el que no se cumplió. No es un juego nombrar a un presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Siguiente requisito que me parece con el que ella no cumplía, yo no lo sabía. Yo sabía que era militante de Morena, una militante radical de Morena, lo cual no es bueno, pero en fin, eso pudieran pasarlo por alto. El problema es que la propia ley de la comisión establece que entre sus requisitos que no debe formar parte de los órganos de dirección de un partido político, en este caso, a no ser que se haya separado con un año de anticipación. Ella como consejera de Morena, al día de la elección, pues formaba parte de ese órgano de dirección de este partido político. Sí es dirección del partido, sí es un órgano de dirección, se lo pasaron por alto. Lean la ley de la comisión y se darán cuenta que es un requisito que deben de cumplir a cabalidad. El tercero, pero es peccata minuta, dice la Constitución en su artículo 102, en uno de sus párrafos, que el nombramiento tanto de consejeros de la comisión, que deben ser, me parece que son 10, y el de presidente de la comisión, debe de sujetarse a una consulta pública. Tampoco lo hicieron. Ahí está en la Constitución. No hubo consulta pública. Entonces, estos tres elementos están incumplidos y por lo tanto, pues esta no es una designación, definitivamente es una imposición de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero bueno, aquí el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dice también, bueno, pues es que antes los presidentes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos estaban hechos al molde de a quien le convenía, no del pueblo de México, sino de pues grupos poderosos, de partidos políticos, de políticos poderosos, y por ahí dejó ver algunos nombres y perfiles de algunos de ellos que gozaban precisamente de los favores que les hacía la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y luego pues dice, y ahora que sí tenemos una ombudsman que va a trabajar por los derechos humanos del pueblo de México, ahora sí, de las clases desprotegidas, pues eso les cala, dice, eso les duele, porque ahora sí es una persona que va a trabajar por el bien común, por los derechos humanos de todos los habitantes de este país. Estaban acostumbrados a que pues se hacían cosas que no eran, pues de alguna manera, decirlo de esta forma, reprendidas, porque todo estaba arreglado. Eso es lo que dice el presidente de México. Bueno, en la primera parte que él dice tiene razón, en el sentido de que estaban muy sometidos los presidentes de las comisiones, ¿sí? Pero no tan así como ahora. Estaban sometidos, ciertamente. Por eso ahora pensábamos que las cosas iban a ser distintas. O sea, me justifico en hacer esta triquiñuela, esta marranada, por así decirlo, porque antes lo hacían. Sí lo hacían, pero ahora pensábamos que iba a ser algo distinto. Pero ¿por qué no esperar? Porque me llama mucho la atención el adjetivo que usted acaba de pronunciar, licenciado Leodoro Juárez. ¿Por qué no esperar a que pues trabaje la señora Rosario Ibarra y que demuestre en los hechos pues que efectivamente sí va a cumplir un papel importante en favor de los mexicanos, sobre todo aquellos agraviados o bien transgredidos e insultados, ofendidos en sus derechos humanos? Porque bueno, pues todavía no conocemos el trabajo de la señora, todavía no lo sabemos. Sabemos el perfil que tiene, pero no conocemos todavía su trabajo al frente de esta importante institución. No, todavía no lo conocemos porque pues, necesita ella estar ahí precisamente. Pero mire, el trabajo más importante de un presidente de derechos humanos, hombre o mujer, del Consejo es precisamente defender los derechos establecidos en la Constitución. Exactamente. Sí. O sea, a través del amparo se protegen los derechos humanos de una manera vinculatoria. A través de las comisiones de derechos humanos se protegen estos derechos, estas garantías, por así decirlo, de una manera no vinculatoria. Pero podremos pensar
que un presidente de derechos humanos que llega violando la Constitución tan flagrantemente, irá a proteger el resto de los derechos humanos. Ahí hay una contradicción, ahí hay una paradoja. Es importante que si yo vengo a proteger la Constitución y con ella los derechos humanos de la población, pues respetando la Constitución, pues hagan mi nombramiento, es una formalidad esencial. Y aquí en este caso, pues definitivamente no se está respetando. Y si violentando la Constitución voy a defender al pueblo de la violación de los derechos humanos de las autoridades, pues me parece que no lleva precisamente esa orientación. Pero no estaremos cuidando los formulismos, los mecanismos de elección de un titular de una institución tan prestigiada como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y estaremos descuidando a un ser humano valioso para que se hagan cumplir precisamente esos preceptos que están ahí incrustados en la normatividad de los derechos humanos. Puede ser que sí, venga con ese anhelo de proteger los derechos humanos, pero de entrada ya empezamos mal, ya se inició mal. Los requisitos que establece la Constitución y la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no son requisitos propiamente caprichosos. Son requisitos que deben de cumplirse para que la persona que llegue como presidente de derechos humanos llegue con toda la autoridad, con toda la legalidad, precisamente para hacer cumplir estos derechos humanos. Porque recuerde que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las recomendaciones que emite, las propuestas que emite son no vinculatorias. Entonces, ¿qué es lo que llevan? Una autoridad moral fuerte, y para que esa autoridad moral se dé en los que emiten esas recomendaciones, deben de llegar con esa característica a la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o a las comisiones estatales. Pero si violando los principios de la Constitución, que establece los requisitos de elegibilidad, al igual que la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, llegan a esa posición, la autoridad moral se ve muy quebrantada, se ve muy, digámoslo, pisoteada, y en consecuencia, pues el perfil de esta persona no es el adecuado para venir a defender derechos humanos en contra de autoridades que violentan los derechos humanos establecidos en la Constitución. Ellos violentan los requisitos de la Constitución para llegar a defender derechos humanos. No pueden violar la Constitución y luego exigir su cumplimiento. ¿Dónde está la autoridad moral? Ese es el verdadero problema. Bueno, déjeme presentarle en este momento, licenciado Juárez, déjeme presentarles a nuestro público lo que dice sobre este tema el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que bueno, pues ya anticipó el señor Néstor Armendáriz que sí van a trabajar con Rosario Ibarra, pero también dejó ver que fue electa o elegida mediante un proceso pues no muy claro. Viciado. Vamos a ver lo que dice el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ante la polémica que se ha generado con la designación de Rosario Piedra como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, representantes del gobierno del estado comunicaron que no atenderán las recomendaciones emitidas por este organismo. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Chihuahua dijo que el gobierno de esta localidad está en todo su derecho de no llevar a cabo estas encomiendas. Donde la Comisión Nacional, al igual que los 32 organismos locales, somos parte, y ahí bueno, hay varios temas en conjunto que se van analizando, pero siempre respetando la autonomía de los organismos locales. Bueno, si no se acatan, hay un procedimiento, si no se aceptan o no se cumplen, pues hay un procedimiento para tratar de hacerlas efectivas. Puede hacerse incluso comparecer a aquella autoridad que no cumpla o no acepte de manera injustificada una recomendación ante el Poder Legislativo para que explique de razón fundada de su negativa o de su omisión. Mire, por una parte sí, lo ideal es que haya una total independencia. El hecho de que haya un conocimiento, una cercanía, soy sincero, no perjudica por sí mismo, ¿no? O sea, no podemos prejuzgar de que ella va a estar o pudiera estar
cargada a favorecer los intereses del gobierno federal. Yo creo que más bien ahí es cuestión de darle seguimiento al trabajo y es muy claro, ¿no? En un asunto en específico, cómo se pronuncia la Comisión Nacional, es ahí donde se demostraría si hay una verdadera independencia en la posición que se ocupa. Es total derecho de cualquier autoridad, sea local o federal, el aceptar o no, cumplir o no, simplemente lo que varía son las consecuencias a esa actitud omisa o negativa por parte de las autoridades. Actualmente el Estado recibió por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 43 recomendaciones por la contaminación en la colonia Ábalos y este año cerrarán con más de 1,200 quejas en contra de diferentes autoridades u organismos gubernamentales. Informó para Canal 28, Juan Osaeta. Pues ahí está, 43 quejas supongo yo que es por la contaminación de la fundidora de Ábalos y otras 10 en temas que le corresponden al actual gobierno estatal. Y bueno, lo que yo entendí aquí con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues que, como le decía hace un momento, pues hay que ver con qué finalidad está llegando, si acompañará al gobierno de Andrés Manuel o si va a ser verdaderamente una garante de los derechos humanos en nuestro país. Es que el presidente forma parte del sistema de protección de los derechos humanos en estos organismos. Es correcta la posición que él tiene. Sí. Y otra vez le digo, como dijo Felipe Calderón, haya sido como haya sido, es la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sí. Hay una vinculación con las comisiones estatales. Mientras ella esté ahí, no se ha revocado su nombramiento por cualquier circunstancia, pues tienen que tomarse en cuenta sus recomendaciones, porque la misma Constitución establece que, si bien es cierto no son vinculatorias, sí deben de atenderse, y cuando no se acepte una recomendación debe fundarse y motivarse el por qué no se acepte esa recomendación. Incluso estos organismos públicos de defensa de derechos humanos pueden solicitar la intervención en lo local de la legislatura, del Congreso local, para que llame a aquel funcionario de los niveles que establece la Constitución que no están acatando las recomendaciones, no para que las acaten, sino para que expresen los motivos por los cuales no aceptan aquella recomendación. No hay mayor sanción que esa, más que comparecer ante ellos. Igual la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos puede quejarse ante el Senado y solicitar la comparecencia de aquellos servidores públicos en el nivel que marca otra vez la Constitución. ¿Pueden ser llevados a juicio político, como dice Ricardo Monreal? No, sería una violación muy reiterada a la Constitución, como lo establece la Constitución, pero por el caso de que no acepten recomendaciones de la Comisión Nacional, definitivamente no. Pudieran ser por otras causas, pero no precisamente por no acatar las recomendaciones. Bueno, pues el tema todavía va a dar para mucho más. No la han ratificado en el Senado de la República. Rosario Ibarra creo que está en ese proceso, que seguramente va a ser ratificada. Entiendo que ya fue designada, sí, ¿ya? En aquel proceso que, pues, irregular, ¿no? Así como se acostumbra en México, y que pensábamos que iba a ser distinto. Pero también es necesario, Hugo, decir lo siguiente: la naturaleza de las comisiones de derechos humanos, según mi criterio. Estas son por señal en gobiernos democráticos, en gobiernos que tienen un gran aprecio por la Constitución, por los derechos humanos, por las garantías de los gobernados. Un gobierno no autoritario, señal para gobiernos no dictatoriales, insisto, para gobiernos democráticos, para repúblicas. Inútil sería crear una comisión de derechos humanos para Norcorea, ni siquiera para Venezuela, Cuba, Nicaragua, y para muchos países que tienen gobiernos autoritarios, para que las comisiones no son propiamente para corregir, aunque así se establece en la ley para solicitar sanciones en contra de aquellos violadores de derechos humanos. No, las comisiones de derechos humanos son más bien para preservar, para conservar este sistema democrático, este sistema de respeto en general a la Constitución, a las leyes que de ella emanen, y van dirigidas con toda la autoridad moral,
no con uñas y dientes, con toda la autoridad moral que tienen estas comisiones, por virtud de que su consejo, sus visitadores, sus presidentes son gentes con una trayectoria irreprensible, una trayectoria intachable, limpia, y que estén también ajenos, no contaminados con esos partidismos políticos que definitivamente los hacen prejuiciar sobre los actos que ellos están juzgando. Entonces las comisiones deben de tener la gente más honorable, más descontaminada de cuestiones partidistas, radicales, fanáticas, para que su trabajo sea objetivo y puedan preservar a través de sus decisiones, a través de sus opiniones y a través de extender la cultura de los derechos humanos, puedan preservar la democracia, el respeto a la Constitución, el respeto a las leyes, el respeto a los derechos que debemos de tener todos los gobernados. Por eso los perfiles que se piden son en ese sentido. Y por otro lado, de preferencia deben de ser abogados licenciados en Derecho los que encabecen a las comisiones de derechos humanos, porque si vamos a defender derechos que están establecidos en la Constitución y en las leyes, pues lo primero que tengo que hacer es conocer esos derechos, sino qué es lo que voy a defender. La señora Piedra Ibarra, pues no, todo el perfil que tiene es que a un hermano de ella la desaparecieron hace no sé cuántos pero debe tener consejeros que la van a apoyar en ese sentido, que también son parte muy importante de una institución tan, tan noble como esta. Definitivamente debe tener los visitadores, visitadoras, abogados que sepan, pero también uno debe de tener ese perfil. Si voy a defender derechos, debo de entender de los derechos. Yo, pues le puedo decir, si voy a tener una clínica y voy a ser el dueño de esa clínica, pues debo de entender un poquito de medicina. Pues esperemos que haga un buen papel, muy importante, porque en este país lo que necesitamos precisamente son instituciones sólidas, con gente capaz al frente de estas instituciones, y bueno, pues estamos empezando, estamos iniciando. Hay que darle el beneficio de la duda. Dicen que... Bueno, el beneficio de la duda, por supuesto. Por supuesto, todos los inicios pues no son muy claros cuando se emprende una empresa, un nuevo reto, pero esperemos que las cosas salgan. Desgraciadamente hay que decir de las comisiones de derechos humanos, desgraciadamente han perdido su propuesta original, han perdido su función que les dio origen, sus propósitos, pues, y desgraciadamente están más contaminadas por política que cualquier otra cosa. En este caso, esta designación ya se politizó definitivamente, y eso pues definitivamente le quita la base, el cimiento para... Ese es el tema, la política, que todo lo... Bueno, ya está contaminado. Y que será otro tema que platiquemos más adelante. Exactamente. Bueno, gracias, licenciado Leodoro Juárez. Muchas gracias, muy amable. Y bueno, vamos a ir a una pausa en este momento y regresamos con más aquí en Canal 6.4.